Buenas noches, ¿cómo están? Soy Rodrigo Martínez del equipo técnico de la Escuela de Género y Desarrollo. Esta noche, nuestra directora Daniela Cabrera tuvo un imprevisto de trabajo, por lo cual tuvo que viajar. Pero acá estamos con todo para poder iniciar este taller, nuestro taller número 102. Recordarles que en nuestro taller número 102, disculpen un momentito. Ahora sí. Comentarles que para nuestro taller número 102 tenemos un tema muy importante como lo es las enfermedades de invierno. Antes de comenzar, como en cada taller, queremos comentarles un poco más de en qué consiste la Escuela de Género y Desarrollo para las personas que se están conectando por primera vez a nuestros talleres. La Escuela de Género y Desarrollo inicia el mes de abril del 2020 con la intención de promover temáticas a través de talleres gratuitos en las temáticas como son género, desarrollo, y por temporada de pandemia es que hemos iniciado con los temas de salud para informar muy bien a la gente respecto a salud, la pandemia, entre otros temas. La Escuela de Género inicia con iniciativa de nuestra directora Daniela Cabrera y con el apoyo de Samuel Doria Medina, que hasta el momento tenemos ya 101 talleres realizados y con este 102 talleres. Comenzamos este nuevo ciclo con la temática de enfermedades de invierno, para lo cual tenemos a dos expositores invitados, ambos neumólogos, a quienes les vamos a presentar a continuación. El primero de nuestros expositores es el doctor Julio Peñarrieta. Él es neumólogo, realizó su especialidad en neumología en el Instituto Nacional del Tórax, Broncoscopía, Hospital Italiano de Buenos Aires. También tenemos al doctor Marco Antonio Solís, igualmente neumólogo, el cual tiene una especialidad en neumología realizada en Buenos Aires, en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer. Por favor, vamos a ceder la palabra al doctor Marco Antonio Solís para que pueda iniciar con su presentación. Recordarle que tenemos 45 minutos para la presentación de ambos expositores y 45 minutos para las respuestas, preguntas y respuestas que van a hacerle llegar todos nuestros participantes. Adelante, por favor, cedemos la palabra al doctor Julio Peñarrieta y también al doctor Marco Antonio Solís. Muy buenas noches a todos. El doctor Peñarrieta tal vez está teniendo un problema con el audio. Ahí ya lo nombramos como anfitrión, ya tienen los dos la disponibilidad para activar su micrófono y compartir su pantalla. Gracias, Marquito. Gracias por la invitación. Y bueno, eh, hemos dividido esta exposición sobre enfermedades, sobre todo enfermedades respiratorias en invierno, que es lo que digamos, nos atinge a nosotros, a la parte de la especialidad de neumología. Y bueno, guiados por la invitación y las preguntas que armaron, vamos a tratar de desarrollar en dos partes esta exposición eh, para hacerlo lo más práctico, lo más didáctico posible. Eh, Hemos tratado de hacer una exposición que sea bastante digamos, accesible a cualquier público, teniendo en cuenta que no solamente esto está diseñado para personal de salud. Voy a compartir pantalla.
Bueno, voy a hablar de, hemos dividido esta charla en dos partes. La primera que la voy a desarrollar yo, respondiendo a 7 de las 14 preguntas que nos enviaron para esta exposición. Y la segunda parte la va a desarrollar Marco, eh, completando, digamos, la charla y cerrándola con broche de oro. Entonces, voy a empezar a desarrollar estas 7 preguntas que nos mandaron para la exposición. La primera de estas es, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes en invierno? En invierno, antes del cambio de vida que tuvimos con la pandemia del COVID, en invierno siempre tuvimos un comportamiento de lo que son las infecciones respiratorias agudas, que normalmente empiezan a tener un pico en la entrada de invierno y también hacen otro pico en la salida de esta época de invierno. Entonces, eh, como ven aquí, la incidencia de infecciones respiratorias agudas en este estudio que lo publican en el 2016, que analizan la parte epidemiológica. Fíjense cómo en la época de junio, julio, tenemos el aumento de los casos. Este estudio se desarrolló en 3 ciudades, Cochabamba, La Paz y El Alto. Fíjense que en los 3 departamentos el pico se empieza a manifestar en la época de ingreso a invierno. Lo mismo, fuera de todas las infecciones respiratorias agudas, lo mismo pasa con la incidencia de neumonías, que empieza a incrementar igual en el ingreso de las épocas frías. Entonces, estas son las enfermedades más frecuentes en invierno, que están relacionadas directamente con las bajas temperaturas. Fíjense que en morado tenemos el incremento de infecciones respiratorias agudas en los 3 departamentos. En distintos años se han ido estudiando y en las distintas épocas. Entonces, se relaciona definitivamente con las bajas temperaturas que van a hacer que nuestro sistema de primera defensa empiece a alterarse por el aire demasiado frío que respiramos y por también la baja en la humedad relativa del ambiente, que hace que empecemos a respirar aire mucho más frío, mucho más seco, sobre todo en estas ciudades que han sido estudiadas aquí. Y esto hace que muchas veces la posibilidad de que nuestro primer sistema de defensas en la parte de la vía respiratoria alta, estamos hablando de nariz, garganta, se debilite, sea más fácil que los virus y bacterias de la época puedan esquivar este primer sistema de defensa que tenemos en nuestra mucosa, sobre todo en la mucosa nasal, que está directamente relacionada con la capacidad de humedecer y calentar el aire que respiramos para evitar justamente que estos gérmenes o partículas puedan invadir nuestras vías respiratorias. Fuera de esto hay otro factor importante que se relaciona con las épocas frías, que es un incremento de la contaminación ambiental. En la ciudad de Cochabamba tenemos una de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica y por ende es una de las ciudades más contaminadas de Bolivia. Y en esta época de frío, por las temperaturas bajas con las que contamos, las partículas el material particulado empieza a descender a niveles en los que normalmente estamos circulando, aumenta la concentración a nuestro nivel en horarios de circulación masiva, empieza a generarse mayor ozono por el aumento de la intensidad de la radiación solar, y esto hace que nuestro aire esté mucho más contaminado y también predominan el incremento del riesgo de irritación de la vía respiratoria, que nuevamente lo que hace es tratar de modificar, lo que hace es modificar nuestro sistema de defensa de primera línea. Fíjense el riesgo de contaminación que tenemos en Cochabamba en relación a La Paz y El Alto, que es mucho mayor. Es definitivamente casi el doble, más del doble en ciertos años que se han medido, y es realmente algo con lo que luchamos año tras año en la parte respiratoria. Fuera de que esto
hace que haya una mayor predisposición a infecciones respiratorias. También en las épocas de invierno vamos a tener riesgo de exacerbación en pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, como pacientes asmáticos, pacientes riníticos, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que en esta época por los factores ambientales y contaminantes van a tener mayor riesgo de que su cuadro crónico se descompense mucho más fácilmente. La contaminación definitivamente está relacionada directamente con un incremento en las infecciones respiratorias agudas y en las neumonías, y también en un aumento en la mortalidad, es decir, las muertes relacionadas con la mayor contaminación ambiental y con procesos de sobreinfección bacteriana. Ahora bien, ¿cómo reconocer la diferencia entre las formas, digamos, de presentación, por ejemplo, del resfrío común, de la gripe, del COVID actualmente, ¿sí? O cuadros alérgicos? Fíjense que en este cuadro tenemos COVID, gripe y catarro, que casi todas comparten la misma forma de presentación. La mayoría de los síntomas se presentan en la mayoría de los cuadros. ¿Cuál es la diferencia entre una gripe y un catarro que antes, digamos, se lo cataloga, digamos, como un síndrome más que como una enfermedad, porque puede ser causada por distintos virus, la gripe y el resfrío común? El resfrío común en general tiene un predominio de molestias, de síntomas de vía respiratoria, sin generalmente presentar síntomas sistémicos. ¿Eso qué quiere decir? Un resfrío común puede estar con molestias de nariz, de garganta, un poco de tos, pero el paciente en general es un paciente que puede ir a trabajar, no tiene molestias sistémicas, no tiene fiebre, no tiene malestar general, no tiene dolores musculares ni articulares. En cambio, un síndrome gripal se caracteriza por tener cualquiera de estas molestias respiratorias, pero predomina en las molestias sistémicas, es decir, el paciente se va a sentir mal, el paciente va a querer estar en cama porque le duelen los músculos, le duelen las articulaciones, no tiene ganas de hacer las actividades habituales, fuera de las molestias respiratorias, va a tener fiebre, etc. Entonces, esa es la diferencia entre un síndrome gripal y un resfrío común. Ahora bien, en general, todos estos cuadros virales, que son los predominantes en esta época, pueden presentarse como un resfrío común, como una gripe común, o puede ser un COVID también. Entonces, no hay una diferencia específica. El COVID puede presentarse, actualmente ya sabemos que el COVID puede presentarse como un cuadro muy leve, como un resfrío común, puede presentarse como una gripe moderada, o también puede presentarse como una gripe severa. En esta época que hemos vuelto un poquito a lo que es el comportamiento habitual que teníamos cada año, la mayoría de los pacientes que estamos viendo en la consulta por cuadros respiratorios agudos son COVID negativo y son otros virus que están produciendo estos cuadros gripales que se comportan con síntomas muy parecidos. Entonces es importante la evaluación clínica definitivamente. ¿Qué enfermedades provocadas por el invierno pueden llegar a complicarse o ser mortales? Antes del COVID, la enfermedad viral que más nos llamaba la atención porque siempre ha producido durante varios años muertes, cada época en la que aumentan los casos es la influenza, la gripe. Entonces, por eso cada año se planteaba la vacuna para la gripe, porque definitivamente hay pacientes que pueden y van a llegar a fallecer por cuadros de gripe, sobre todo pacientes adultos mayores y con enfermedades de base. Fíjense el comportamiento desde el 2010 en Estados Unidos. Las puntas rojitas son lo que marca los muertos por gripe. ¿Sí? En la última época esto bajó bastante por el aislamiento, bajó bastante en cantidad en relación a otros años, pero siempre hay un grado de porcentaje de mortalidad que produce la gripe, la influenza, y esta es una de las enfermedades que puede llegar a ser mortal en un cierto grupo de pacientes. Por lo tanto, hay que tener siempre cuidado, sobre todo en pacientes adultos mayores, 65 años hacia arriba, mucho más en pacientes de 70 años a 70 años hacia arriba, que tienen mucho mayor riesgo, y pacientes que tengan enfermedades de base, como pacientes diabéticos, pacientes con presión alta, pacientes con obesidad,
pacientes que tengan enfermedades respiratorias crónicas, como enfermedades pulmonares obstructivas crónicas secundarias, en general la mayoría al tabaquismo, al cigarrillo. Son pacientes que hay que tener más cuidado cuando presentan cualquiera de estos cuadros gripales durante este tiempo, para ser evaluados con, digamos, un poquito más de cuidado por un médico, para hacer un seguimiento más estrecho y evitar que estos pacientes lleguen a complicarse. Digamos, la enfermedad más riesgosa, sea cual fuera la causa, puede ser por gripe, puede ser por COVID, puede ser por bacterias. La enfermedad que más nos va a llevar al riesgo de mortalidad es la neumonía. La neumonía, por cualquiera de sus causas, va a ser directamente una de las complicaciones más riesgosas para llevar a un paciente a fallecer por una infección respiratoria aguda severa. Y como ven, en los grupos de edad, cuanto mayor es el paciente, el riesgo de complicarse o de morir es mucho más alto. Y fuera de la edad, vamos a tener varias enfermedades de base, como los diabéticos, como enfermos oncológicos con cáncer, los pacientes con problemas cardíacos, los pacientes con enfermedades del hígado crónicos, alcohólicos, pacientes malnutridos, enfermedades cerebrovasculares, pacientes que han estado previamente internados, pacientes que tienen algún problema neurológico y no se alimentan directamente, tienen problemas de deglución. Y hay que tener también mucho cuidado con pacientes que han tenido tratamiento antibiótico previo, ya sea por otras causas, o el uso inadecuado de antibióticos que se hace en esta época también, que también aumentan el riesgo de que un paciente con neumonía pueda llegar a complicarse, a internarse y también a fallecer. Otra enfermedad que puede llevar a un paciente a complicarse es una exacerbación severa de un paciente asmático. En estos pacientes hay varios datos que pueden orientarnos a que tengamos que tener una valoración un poco más detallada de estos pacientes y definirlos como un paciente asmático de alto riesgo, en pacientes sobre todo que han tenido crisis muy frecuentes, que han necesitado usar corticoides orales para controlar una crisis, pacientes que no están usando su medicación de forma adecuada o no están adheridos, es decir, no aceptan un tratamiento prolongado de prevención. Entonces, estos pacientes son pacientes con mayor riesgo de tener cuadros de asma severos, críticos, que los llevan a poder internarse y a aumentar el riesgo de que fallezcan. Por suerte, a medida de que los años han pasado y se conoce mejor el manejo del paciente asmático, que es un paciente crónico, que debe tener un seguimiento y un control estricto y directo con la especialidad de neumología, la mortalidad en pacientes con crisis de asma ha ido bajando a medida que las terapias han sido mucho más desarrolladas y tenemos mejor adherencia de los pacientes a tratamientos y controles prolongados. Esto ha hecho que a medida que los años van pasando y el tratamiento de los pacientes con asma ha mejorado, la mortalidad de estos pacientes ha disminuido. ¿Qué enfermedades se presentan con el síntoma de tos y cómo reconocer qué enfermedades? Esto sí es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades que pueden presentarse con tos. Tenemos receptores de señal si quieren, hacia el sistema nervioso, que pueden desarrollar estímulos de tos desde el oído, la nariz, la garganta, tráquea, laringe, bronquios, alveolos, la pleura, el diafragma, es decir, muchas enfermedades que pueden irritar hasta la zona del esófago. También hay muchos pacientes que empiezan a tener tos por reflujo gastroesofágico sin tener una enfermedad respiratoria evidente. Pueden estimular y presentarse con tos solamente por reflujo gastroesofágico. Entonces, la tos es definitivamente una señal de auxilio, es una señal de alarma, es un síntoma, es una molestia que debe ser evaluada. Hay muchas causas de tos, como ven, puede estar la enfermedad en muchos sitios,
y por lo tanto no hay un tratamiento único para la tos. ¿Por qué? Porque es una manifestación de muchas enfermedades que puede estar relacionado con muchas zonas de la vía respiratoria, también de vías accesorias a la vía respiratoria. Entonces debe ser valorada y por lo tanto no hay un tratamiento específico para todos los que tienen tos. La tos definitivamente no es algo normal. Hay muchos pacientes que vienen indicando, no, pero yo toso, pero es mi tos normal. Eso no existe, no existe tos normal. Siempre la tos es una manifestación de algún problema. Algo anda mal cuando uno está tosiendo. Así sea una tos leve, una tos persistente o recurrente que aparece cada cierta época, son manifestaciones que deben ser evaluadas. Por lo tanto, la tos tiene definitivamente un gran espectro de causas que, por lo tanto, no tienen un tratamiento específico. Es decir, la tos es una manifestación de muchas enfermedades. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en recibir el mismo tratamiento que le están dando a mi vecino o el que he recibido en la última consulta que fui al médico, hago lo mismo, porque definitivamente puede que no sea lo mismo. Ni siquiera dos personas con la misma enfermedad, por ejemplo, dos personas con COVID o dos personas con gripe, muy probablemente no les hagan el mismo efecto, el mismo tratamiento, porque pueden que tengan mayor compromiso de nariz, uno, el otro mayor compromiso de garganta, el otro tenga un compromiso bronquial, y entonces el tratamiento para esa tos va a ser totalmente distinto y el mismo tratamiento posiblemente no haga el mismo efecto. ¿Qué significa que la tos dure más de 10 días? Es importante tener en cuenta esto del tiempo. La infección respiratoria aguda, todavía podemos definirla para que quede un poquito más en general claro. Cualquier tos que dure menos de 4 semanas, estamos hablando de menos de un mes, todavía se le puede definir como un cuadro de tos aguda. Pero obviamente hay este margen de días que nos define si un paciente está mejorando o un paciente necesita una evaluación. La mayoría de los cuadros agudos respiratorios se van a resolver antes de las 2 semanas. La mayoría de los pacientes con cuadros respiratorios agudos, infecciones respiratorias agudas, ya sea un resfrío común, ya sea una gripe, ya sea un COVID, influenza, etcétera, virus sincitial respiratorio, etcétera, cualquiera de estos virus que producen la mayor cantidad de las infecciones respiratorias agudas de invierno, la mayoría llegando a los 10 días hasta 14 días, digamos las 2 semanas, la mayoría ya los síntomas, las molestias van a ir en remisión o van a ya desaparecer. Muchos de estos y la mayoría no van a necesitar un gran tratamiento. Esto se resuelve solo. Entonces, el margen de 10 días es cuando persisten o incrementan las molestias. Si al 5.º día también hay que tener en cuenta los síntomas no van en disminución, no van bajando la intensidad y el grado de molestia, también tienen que ser valorados. Entonces, estos dos puntos de quiebre, sobre todo la tos que persiste más allá de 10 días, necesita una evaluación médica y el paciente no debe automedicarse. ¿Por qué? Porque las causas pueden ser muchas. ¿Sí? La causa, por ejemplo, de una tos persistente en un paciente con una gripe, una influenza o un COVID, que ya, digamos, los síntomas generales ya han pasado y el paciente se siente mejor, ya no hay la fiebre, ya no tiene dolores musculares, ya no tiene dolores articulares, pero persiste la tos, puede persistir, y esto puede ser un cuadro que nosotros llamamos una tos postinfecciosa. Es decir, el cuadro infeccioso ha pasado, pero la irritación de la vía respiratoria persiste. Y estos pacientes en general no necesitan nuevamente antibióticos o ser muy agresivos en la terapia, sino ver en qué lugar de la vía respiratoria, si es nariz, si es garganta, si son los bronquios, hay datos de inflamación todavía de la vía respiratoria y muchos pacientes necesitan un tratamiento muy sencillo para controlar la tos posinfecciosa. Entonces, hay que valorar. También hay la posibilidad de que estos pacientes se hayan complicado, sobre todo si estos pacientes están dentro de un contexto de enfermedades que tienen enfermedades crónicas de base. Un diabético puede complicarse, puede sobreinfectarse. Entonces, no es lo mismo cada paciente y la tos persistente no es la misma. Por lo tanto, si una tos incrementa o persiste muy intensa más allá de 10 días,
definitivamente necesita una evaluación médica y evitar la automedicación. ¿Qué puede causar el dolor de garganta? Ahí vemos varias gargantas y el dolor de garganta es definitivamente sinónimo de inflamación de faringe. Es decir, cuando hablamos de dolor de garganta, estamos hablando de faringitis. Ahí tenemos una vista de faringes, tenemos una faringe con irritación muy leve de pilares y de fondo un poco. Aquí ya una irritación un poco más fuerte, que son estos dos son la mayor cantidad de pacientes que tenemos que presentan de esta forma. Y una un poco más agresiva, que es ya una faringoamigdalitis pultácea, que no es frecuente, no es la frecuente, estas dos son más frecuentes, esta no es tan frecuente y la característica es distinta y orienta definitivamente a otra causa. Estas generalmente son virales, algunas pueden ser hasta por reflujo, solamente por polimedicación, etc. Entonces, el dolor de garganta que orienta a una faringitis, es sinónimo de faringitis. ¿Cómo distinguir entre neumonía, bronquitis y faringitis? Hablemos de la faringitis aguda. Como hemos visto, el síntoma es dolor de garganta. Dolor de garganta es sinónimo de faringitis. ¿Sí? Estamos hablando de faringitis. La faringitis en su gran mayoría va a ser causada por virus. Estamos hablando de un 75-80% de los casos de faringitis aguda que son causas virales, es decir, va a ser un resfrío común o puede ser un cuadro gripal, un cuadro pseudogripal, hasta un COVID también se puede presentar con un dolor de faringe, una irritación de faringe, una inflamación de faringe. Entonces las causas en su gran mayoría son virales, por lo tanto no necesitan antibióticos. Y un pequeño porcentaje que va entre 10 y el 15% de los pacientes en un grupo de pacientes bien identificados puede ser una faringoamigdalitis pultácea. Es un pequeño grupo, es decir, de cada 10 pacientes que vienen con faringitis, solamente 1 a 2 máximo van a necesitar antibióticos. El resto solamente necesita terapia antiinflamatoria para disminuir la inflamación y que pase el cuadro viral. La bronquitis es una infección o una inflamación, es la inflamación de la vía bronquial, es decir, todos estos árboles que ven aquí que están dentro del pulmón es un cuadro pulmonar, la bronquitis ya es un cuadro pulmonar, es una inflamación de vía respiratoria baja, ¿sí? Y que se caracteriza por la inflamación de estas vías que son las que pasan el aire desde la vía externa hacia los pulmones, ya son parte de los pulmones. Por lo tanto, una bronquitis aguda es un cuadro pulmonar. Es un cuadro pulmonar que se caracteriza en general por tos, expectoración, y principalmente cómo se distingue en la bronquitis por la clínica, es decir, la revisión del paciente. Generalmente a la auscultación de los pulmones vamos a tener algunos datos de inflamación bronquial, como son los roncus o sibilantes, o respiración ruda, ¿sí? Al auscultar los pulmones en ambos pulmones. Entonces, eso es un cuadro bronquial. ¿Sí? Es una bronquitis que, como les digo, puede ser inflamatoria o infecciosa. Generalmente aumenta la cantidad de moco que producen y la tos generalmente se presenta con expectoración. Lo mismo que la faringitis, la mayoría de las bronquitis agudas van a ser por causas virales, una gripe, una gripe por influenza, por parainfluenza, un cuadro por COVID también, un sincitial respiratorio, es decir, muchos de los virus que producen estas infecciones respiratorias nos pueden producir la bronquitis y la mayoría van a ser virales, por lo tanto tampoco van a necesitar en la mayoría de cada 10, 8 pacientes no necesitan más que terapia antiinflamatoria y sintomática, es decir, control de los síntomas de la tos, etc. La molestia respiratoria que tienen estos pacientes puede ser de cuadros leves hasta un poquito más moderada, severa, que algunos van a necesitar broncodilatadores. Y un pequeño grupo va a necesitar antibióticos, pero es un pequeño grupo y que hay que determinarlo en una evaluación clínica. Finalmente, la neumonía es ya la infección de la vía respiratoria distal. Estamos hablando, hemos pasado los bronquios, y tenemos la zona donde están los alveolos. Los alveolos es la zona de intercambio de oxígeno que tenemos, es decir, el aire llega hasta esta parte donde el oxígeno pasa a la vía sanguínea. Por lo tanto, esta zona es bastante delicada y cuando hay la neumonía, estos alveolos se llenan de secreciones que ocupan esta vía que debería ser limpia solamente para el paso del aire, y esto evita que el paso del oxígeno vaya hacia la sangre.
Por lo tanto, aquí sí estamos hablando de un cuadro severo y por eso la mortalidad que puede producir la neumonía. Cuanto más extensa, cuanto más grande, cuanto más focos tengamos de zonas de compromiso en los pulmones, más severa la neumonía, y este sí es un cuadro de urgencia de tratamiento con antibióticos. Fíjense bien que de todas las infecciones respiratorias agudas, faringitis, rinofaringitis, laringitis, bronquitis, hasta el COVID-19, solamente la neumonía tiene la urgencia en el momento del diagnóstico de iniciar antibióticos. El resto no necesita antibióticos porque esto es un cuadro generalmente viral. Y los síntomas tampoco nos van a orientar en gran medida. Hay que hacer una revisión y necesitamos hacer una revisión y escuchar esos pulmones para ver si hay sugerencia. Porque fíjense los síntomas: fiebre, que tiene una gripe; tos, que tiene una gripe; un resfrío común; expectoración, que puede tener una gripe, una bronquitis, una rinosinusitis. Pueden tener tos y expectoración y disnea. Un paciente con bronquitis también puede tener dificultad un poco para respirar. Entonces, los síntomas no nos van a orientar fácilmente para definir la causa, pero sí la revisión clínica. En la revisión clínica tiene que haber algunos datos en los pulmones, y eso, después de revisar al paciente, nos obliga a pedir una radiografía de los pulmones. Y en la radiografía, dentro de las infecciones respiratorias agudas, la neumonía es la única que va a presentar alteración evidente en la radiografía. Una radiografía limpia nos descarta definitivamente la neumonía. Una neumonía en general tiene que tener una imagen radiológica, a diferencia de una bronquitis que no tiene ninguna imagen evidente. Muy bien. Gracias. Paso el micrófono a Marco para que continúe con la exposición. Gracias, gracias. Agarro el micrófono virtual y continuamos. Continuamos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por esta oportunidad. Al doctor Peñarrieta también por hacerme partícipe de este momento. Vamos a empezar a compartir la pantalla. Bien, vamos a continuar. Y vamos a seguir bajo la misma modalidad, tratando de hacer esto muy dinámico y con una parte también más práctica. Y vamos a seguir un poco con los cuestionamientos que se fueron dando con el proyecto inicial de esta charla. Y una de las preguntas que salieron es si el frío invernal va a generar un aumento de casos de COVID en nuestra población, o si es lo que se puede esperar en este tiempo. Y vamos a hacer un pequeño viaje al pasado, tratando de ver qué es lo que ha pasado con el COVID en el tiempo y qué es lo que nos ha ido enseñando con respecto a este tema específicamente. Claramente esto empezó el 2019 en una población muy chiquita, y esto ha ido avanzando en el mundo hasta llegar a situaciones pandémicas que ya hemos vivido y que más bien por suerte ahora están bajando un poco. Pero con respecto al frío, ¿qué es lo que ha pasado? Realmente los trabajos han demostrado y el tiempo nos ha ido enseñando de que el COVID no está directamente relacionado con la etapa estacional invernal. Han habido olas en los diferentes momentos y en las diferentes poblaciones que han demostrado que se han dado tanto en invierno como en verano. Y es así que vamos a recordar un poco cómo pasó con nosotros en Sudamérica cuando llegaban los primeros casos a Ecuador, Argentina y Brasil en pleno verano, en pleno enero, y cómo Ecuador, especialmente siendo uno de los primeros países que recibió el primer impacto, tuvo una picada muy vertiginosa de cuadros de COVID en una época meramente calurosa, ¿no? Y encima en una zona muy de costa. Entonces, y eso en el tiempo se ha ido viendo que las diferentes olas no han estado relacionadas con la época invernal, y ya llevamos 2 años directamente de pandemia en los que en las épocas invernales de los diferentes países no se ha visto no se han visto casos aumentados de COVID. Lo que sí se ha visto es que el COVID ha tenido mucha relación con conglomerados, a veces poblacionales, por diferentes situaciones, y que también se ha visto relacionada a cargas virales momentáneas en diferentes poblaciones que han generado mucho contagio en ese momento. También es claro que el COVID ha ido disminuyendo su agresividad, eso lo estamos viendo también ahora, tanto en los pacientes que estamos viendo y demás.
la primera hipótesis lógica es el efecto de las vacunas, ¿no? Este efecto rebaño que generan las vacunas de COVID, haciendo de que mientras más población se va vacunando, más población se va protegiendo por las vacunas y disminuyendo la replicación viral entre la población, disminuyendo el contagio. Porque lo que también se está viendo con respecto al COVID es que la vacunación está generando menos días de hisopados positivos, porque si bien recordamos, uno al principio se hisopaba, daba positivo y tenía que hacer controles posteriores de hisopado, teniendo pacientes hasta los 14, 21 días con COVID, con hisopado positivo persistente. Lo que se está viendo ahora es que los pacientes que tienen vacunas y mientras más refuerzos tengan, estos días de positividad en el hisopado cada vez son menores. Entonces, eso es importante. ¿Qué es lo que nos ha enseñado con respecto a COVID y el frío en este tiempo? Esto de que realmente no está relacionado en época invernal y si ahora estamos teniendo, por ejemplo, en Cochabamba, bueno, en todo Bolivia en realidad, una escalada de casos, son por las épocas cíclicas que tienen los virus de replicación viral relacionadas a un cierto tiempo. Eso ya lo vamos a ver después también, pasó también un poco con la influenza en el 2009. Bien, ¿qué síntomas con respecto a las infecciones virales invernales, ahora no hablando de COVID, sino de infecciones virales generales, son de alerta? Los síntomas iniciales, como bien describió el doctor Peñarrete al principio, son síntomas muy leves, ¿no? Tos, congestión nasal, rinorrea, lo que llamamos agüita por la nariz, congestión, estornudos, esa comezón, esa molestia que a veces nosotros también y los pacientes nos refieren en la hipofaringe, esa congestión muy molesta, dolor de garganta y cefalea a veces que no, generalmente no es intensa. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando estos síntomas progresan en el tiempo y empiezan a aparecer síntomas más agresivos como expectoración, moco, flema, catarro, que puede ser purulenta, amarillenta, verdosa, en algunos casos hasta con sangre, lo que llamamos expectoración hemoptoica, mucosidad que deja de ser blanquecina y acuosa y pasa a ser purulenta, que puede estar asociada ya a cefalea frontal, muy intensa, pulsátil, que ya puede hacernos sospechar en cuadros como de sinusitis, cuadros de disnea, cuando ya el paciente empieza a tener falta de aire, agitación, cuando ya las actividades cotidianas le cuestan más que lo habitual y ya mucho más cuando hay alguna alteración del sensorio. O sea, ¿qué significa esto? Que la persona empieza a no expresarse bien, tal vez tener mucho sueño, mucho cansancio. Esto puede ya estar siendo una expresión clínica de que una infección sencilla, viral, básica, estacional, invernal, pasa a ser una infección mucho más agresiva, que puede seguir siendo viral o que puede, como bien dijo el doctor, haberse sobreinfectado con alguna bacteria. Y eso ya complica todo el cuadro. Entonces, tenemos que dividir en lo que son los síntomas leves de lo que son los síntomas que ya tienen que generar un poco de alarma. Y esto clínicamente es muy notorio, ¿no? Porque podemos tener diferentes pacientes con diferentes antecedentes o antecedentes similares, pero de repente la expresión clínica de la enfermedad es diferente, como podemos tener una paciente de 28 años con el antecedente de asma que empieza con disnea, tos, fiebre, pero de repente al examen físico tiene una regular mecánica, se nota una utilización de músculos accesorios, mala mecánica, expectoración purulenta, con algo de expectoración mucosa, pero que no tiene tanta alteración de la oxigenación, saturando arriba del 90%, y que tiene una capacidad pulmonar disminuida. Seguramente es una exacerbación de asma. Pero ¿qué es lo que pasa cuando estas mismas exacerbaciones como comorbilidades tienen infecciones más agregadas? Como por ejemplo un paciente también varón con los mismos antecedentes, tal vez con una sintomatología similar, pero donde ya se expresa hipoxemia, ¿no? Que el oxígeno está debajo del 90%. Eso ya nos puede hacer pensar que hay un compromiso, como bien decía el doctor, alveolar, donde la membrana alveolo-capilar, que es la encargada de enviar oxígeno a nuestro cuerpo, está alterada, con posiblemente una neumonía. ¿Y qué es lo que pasa?
¿Qué es lo que nos va a llevar realmente o qué es lo que va a llevar al paciente a cuadros neumónicos, como se ve en esta radiografía, con esa opacidad marcada en todo el campo pulmonar izquierdo y con esta tomografía donde se ve ese compromiso alveolar que bien se describía hace unos momentos? Qué es lo que va a generar? Realmente, algo que nos ha enseñado también el tiempo, es que las neumonías no solamente son bacterianas, sino virales. Y ya lo hemos vivido con la neumonía de la influenza, con los cuadros de influenza, como cuadros que van exacerbándose, van evolucionando y generalmente se complican. ¿Qué es lo que pasa? Cuando las neumonías virales se expresan en nuestro organismo, generan infección generalizada en todo el componente alveolar pulmonar. Muchas de estas neumonías virales simplemente pasan de manera espontánea o con algún tratamiento, como el oseltamivir, que se utilizó en ese momento para la influenza, pero estas neumonías virales se pueden complicar con casi hasta el 40% de pacientes con neumonías bacterianas. Un poco les comento qué es lo que pasó con las neumonías virales por influenza en ese momento. Los pacientes tenían una sobreinfección bacteriana muy agresiva que se generaba por un germen que es el estafilococo. La gran causa de mortalidad en estos pacientes con defensas adecuadas, o sea, inmunocompetentes, eran las sobreinfecciones bacterianas sobre una base inflamatoria e infecciosa por neumonía por influenza. Esto aumentó mucho la mortalidad en los pacientes y se demostró de que la neumonía por la cual había mortalidad no era solamente viral, sino también bacteriana. Y eso es lo que llevó a muchos pacientes jóvenes, como en el caso clínico que les contaba, a desenlaces fatales. Una de las cosas que nos han enseñado también las neumonías virales en el tiempo es que hay algunas comorbilidades que se asocian con peor pronóstico. Y por ejemplo, en la influenza, que es una de las más importantes que hemos tenido en los últimos años, se ha demostrado de que las comorbilidades como el posparto, la obesidad, los embarazos, especialmente en el segundo y tercer trimestre, otras inmunosupresiones, como por ejemplo pacientes con neoplasias, con cáncer, con linfoma, tabaquistas, diabéticos y alteraciones neurológicas, eran pacientes con altas chances de un mal pronóstico. Esto directamente relacionado a neumonías virales y el estandarte la lleva la influenza. Pero también es cierto que se encontraron otros factores como el alcoholismo, tabaquismo, una cosa muy importante que es el retraso en la consulta, retraso en la consulta, lo cual genera retraso en tratamiento. El daño pulmonar que se generaba que se genera por la influenza, por la neumonía por influenza, es daño alveolar difuso. Esto genera inflamación alveolar, alteración del paso de oxígeno a través de esta membrana y eso, hipoxemia y peor pronóstico. Las coinfecciones, o sea, ¿cuál es la causa más importante de mortalidad? Son las coinfecciones bacterianas. Por eso, y la verdad que seguramente muchos de los que estamos acá en esta sala trabajamos con salud, por eso se habla mucho de las infecciones intrahospitalarias y del cuidado de infecciones dentro del ambiente hospitalario, especialmente en unidades cerradas, como unidades coronarias o terapias intensivas o terapias intermedias, que es donde tenemos que tener mucho cuidado de no llevar infecciones entre pacientes, porque esa coinfección es la que puede generar mayor mortalidad. Cuando el paciente ya con neumonía viral llega a terapia intensiva, el compromiso que se puede dar en diferentes órganos es mayor, puede haber daño renal, puede haber daño hepático y eso obviamente va a aumentar la mortalidad. Y también dependemos mucho de los laboratorios porque a veces son los primeros datos que podemos encontrar ya de falla en diferentes órganos. Cuando empezamos a ver alteración del hepatograma, cuando empezamos a ver alteración de la LDH, ya tenemos que empezar a sospechar de que la progresión no es la mejor. ¿Cuáles son los tratamientos más específicos? Las infecciones en la vía aérea se pueden dar por tres opciones. O es una infección viral, o es una infección bacteriana, o es una infección por hongos o micótica. Estuvimos hablando de las infecciones virales.
el doctor ya comentó lo que son las infecciones estacionales más importantes y ahora les comentaba lo que son las infecciones virales neumónicas. Pero generalmente las infecciones virales no necesitan un tratamiento específico. Generalmente se manejan bien con tratamiento sintomático, o sea que el paciente, si tiene síntomas muy molestos, tome un analgésico si es que tiene mucho dolor de cabeza, algo para la fiebre, porque lo que tienen los virus es que son información genética. Tienen información ADN o ARN. Esta información genética ingresa a nuestra célula, se replica por un tiempo y tiene un tiempo de vida. Esa replicación termina y el mismo virus deja de tener actividad en nuestro organismo. Por eso las infecciones virales duran de 7 a 10 a 14 días. Por eso los síntomas más importantes se dan entre el día 5 y 12, cuando uno está con algo viral. Pero es una enfermedad autolimitada que generalmente no se complica y que es algo que es muy importante es que no necesita antibióticos. Porque ¿qué es lo que pasa cuando empezamos a recetar antibióticos en infecciones virales? Podemos llegar a generar resistencias bacterianas, que es lo que se habla mucho ahora, evitar la resistencia bacteriana. El tiempo de la infección viral es de 7 a 14 días como mucho, y lo más importante en ese tiempo, ahora por COVID, obviamente uno se aísla, pero generalmente uno no se aísla por infecciones virales, pero sí evitar complicaciones. ¿Qué significa? Tratar de mantener, no estar en contacto con mucho frío, alimentarse bien, hidratarse bien, entonces evitar complicaciones de esas infecciones virales. Las infecciones bacterianas, que ahora las vamos a desglosar un poquito más, sí necesitan tratamiento antibiótico. Ese tratamiento antibiótico tiene que tener un tiempo establecido. Esto está muy organizado ya por guías internacionales y el paciente tiene que tener, si es que va a ser tratado de manera ambulatoria, o sea, no va a tener criterios de internación, tiene que tener pautas de alarma muy claras para ir a una consulta si es que tiene alguna complicación. Y las otras infecciones que son por hongos, esas sí son otro grupo de patologías. Las infecciones por hongos generalmente se dan en pacientes que tienen o las defensas muy bajas, son infecciones muy agresivas, el tratamiento es muy específico y algo que es muy importante es que el diagnóstico es de alta complejidad. Por ejemplo, tener algún resto de producción de hongos en un cultivo del moco, del esputo, del catarro, no es diagnóstico de infección por hongos, porque los hongos son saprófitos. ¿Qué significa saprófitos? Que están en diferentes partes del ambiente y de nuestro mismo organismo. Entonces, el diagnóstico de infecciones por hongos, ya sea bronquial o pulmonar, necesita un cultivo específico y en muchas veces hasta necesita una biopsia con el rescate del hongo en el lugar o en el pulmón, básicamente. Entonces, son enfermedades que necesitan realmente la atención del especialista. ¿Qué es lo que tenemos que esperar en una neumonía o qué es lo que tenemos que hacer nosotros como personal de salud y también como pacientes? La neumonía, como ya explicó el doctor, es una infección de los alveolos. Esta es una tomografía clásica de neumonía con broncograma aéreo en el campo pulmonar derecho. Y algunos datos importantes es que la neumonía es una causa muy importante de muerte. Las estadísticas hablan que en unidades cerradas es de las primeras causas de muerte y la mortalidad es muy alta. La mortalidad puede llegar en una persona inmunocompetente hasta el 20% y si una persona tiene las defensas bajas, la mortalidad puede llegar hasta el 50 o 70%. Por eso la neumonía, como bien decíamos hace un momento, es una realmente emergencia infectológica, o sea, el paciente que va a una guardia y se le diagnostica neumonía, tenemos que empezar el tratamiento de manera inmediata, porque es muy importante eso. El inicio del tratamiento tiene que ser precoz. La elección del tratamiento antibiótico tiene que estar acorde a guías nacionales o internacionales. ¿Por qué es tan importante esto? Porque los múltiples esquemas antibióticos pueden generar resistencia bacteriana si es que no los usamos bien,
pero si los usamos bien, van a disminuir primero la mortalidad en el paciente y segundo, una muy buena respuesta en el tiempo. O sea que la recuperación va a ser mucho mejor. Si tenemos un paciente con alguna alteración, como por ejemplo renal, hay que ajustar la dosis de esa función renal. Cuando el paciente se interna, el tratamiento va a ser endovenoso, va con un suero y el tratamiento va a ingresar por el suero hacia el organismo. Y hay que también tener en cuenta cuándo vamos a pasarlo a vía oral para después ver esa evolución favorable y que se pueda ir a casa. Se toman cultivos cuando hay neumonías, esto en pacientes internados básicamente, y las guías que se manejan en base a scores. Los scores son niveles de gravedad que pueden tener los pacientes con la neumonía ya instaurada. Y estos niveles de gravedad nos encaminan hacia el tratamiento más adecuado y específico en estos pacientes. Entonces, la neumonía es una de las posibles infecciones en etapa estacional invernal que pueden llegar a generar complicaciones. Y los síntomas más importantes para que consultemos ante esta duda son tos, expectoración mucopurulenta, fea, de feo color, fiebre, es muy importante la fiebre, y algo que es muy importante en la neumonía es el dolor. Esto sí genera dolor de pulmón, es un dolor muy localizado, generalmente de un solo lado donde se localiza la neumonía, y esto también se asocia a falta de aire, que el paciente o uno se sienta agitado. Ahí es cuando uno realmente tiene que consultar a la brevedad y con una simple radiografía de tórax uno puede hacer la neumonía asociado a toda esta clínica que les contaba y al examen físico que se hace en estos pacientes. ¿Qué podemos hacer en casa? En casa en realidad lo más importante siempre es mantener una buena alimentación, la actividad física que ahora en estos tiempos a veces nos cuesta mucho por el tiempo del trabajo, pero tratar de hacer actividad física. Las infusiones son muy buenas, infusiones que tenemos en casa, ¿no? Mate de manzanilla y esas cosas que son antiinflamatorias, realmente son efectivas porque aparte nos hidratan. Lo que en neumología no sugerimos mucho hacer son los vaos, o con eucalipto, o con manzanilla, o con agua con sal, porque si bien en ese momento pueden generar un poco de liberación de secreciones, después pueden generar broncoespasmo, porque no dejan de ser sustancias un poco irritativas. Entonces, tal vez en neumología no sugerimos mucho hacer ese tipo de vaos en ambientes cerrados con aire caliente encima que va entrando a la vía aérea. No sería lo más aconsejable. Y algo que es muy importante, que también ya lo dijo el doctor y lo quiero recalcar, es no automedicarse, especialmente con antibióticos. ¿Con qué nos podemos automedicar? Nos podemos automedicar con medicaciones que nos van a generar, digamos, un poco de disminución de síntomas. Si tengo fiebre, tomar algo para la fiebre, porque no es necesario, uno se siente mal. Tomar algo para la fiebre, uno puede hacerlo. Tomar algo para la alergia. Esas son dos medicaciones que no van a generar un daño, digamos, muy severo con la automedicación. No hay mucho problema con eso. Y con respecto a prevención, yo quiero hablarles de un tema, un pequeño paréntesis de las vacunas. Porque encima ahora hay una situación bastante polémica con las vacunas. Hay gente antivacunas, gente contra las vacunas del COVID. Hay vacunas que claramente ya han sido muy estudiadas y son muy necesarias. Vacuna contra la influenza y vacuna contra el neumococo. La vacuna contra la influenza tiene que ser anual y las indicaciones precisas de las vacunas contra influenza son mayores de 60 años y menores de 5 años. Y en el medio, las personas que tienen entre 5 y 60 años tienen que vacunarse los pacientes que tienen alguna comorbilidad. Cáncer, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, tabaquismo, obesidad, alcoholismo. Todos esos pacientes necesitan vacunarse contra la influenza. Y contra el neumococo, las indicaciones terminan siendo las mismas, pero no es una vacuna anual. Nosotros contamos acá con la vacuna Neumo 23, que tiene 23 cepas contra el neumococo, y la vacuna se da un momento y un refuerzo a los 5 años. Y con eso se termina la vacuna contra el neumococo. Contra el COVID,
sigue habiendo una indicación, existen los refuerzos que son hasta cuatro dosis por ahora. La indicación sigue siendo que nos sigamos vacunando porque claramente esto ha disminuido mucho la incidencia de la infección y no solo la incidencia, sino la agresividad. Las personas que están teniendo COVID ahora con vacunas, sus enfermedades son bastante leves, muy leves, con muy pocos síntomas, así que claramente es necesario. ¿Y qué es lo que pasa en invierno con nosotros? Nosotros en Cochabamba vemos cordillera con nieve y ya nos hace frío. Aunque no, ya sentimos un frío inmenso cuando ya vemos la cordillera con nieve, es terrible. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay mayor incidencia de infecciones virales en invierno? Porque estamos más hacinados, porque nos hace frío, porque, como bien lo contaba el doctor, hay mayor contaminación por disminución de presiones barométricas y disminución de la humedad del ambiente, entonces es más seco y la contaminación se siente más, hay más sequedad del ambiente y hay más sequedad de nuestras mucosas, eso nos genera cambios de la vía aérea y eso nos generan síntomas. Tenemos ambientes menos ventilados porque hace frío, entonces ventilamos menos los lugares de trabajo y menos nuestros hogares. Y si a esto agregamos hábitos tóxicos como el tabaquismo, vamos a generar más posibilidades de infección. Así que como conclusión, queríamos dejarles algunos conceptos claros de que las enfermedades e infecciones estacionales pueden ser virales o bacterianas, tienen síntomas diferentes, tratamientos diferentes, y lo más importante es que tengan esas pautas de alarma de síntomas claros para ir a consultar. No automedicarse con antibióticos, sino ir a consultar antes con una guardia externa o con un especialista. Existen grupos poblacionales que necesitan ser más cuidados porque pueden tener complicaciones de infecciones muy sencillas. Es importante acudir a una consulta ante esos síntomas de alarma que comentábamos, como tos, dolor, falta de aire, expectoración, fiebre. Evitar automedicarse otra vez y las vacunas, que son una fuente muy importante de prevención. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, doctor Solís, también al doctor Julio Peñarrieta por la excelente exposición que nos han dado para nuestro taller número 102. Un taller muy importante y muy oportuno en la época en la que estamos. Todos sabemos que en la temporada de invierno hay cierto tipo de enfermedades que se promueven con mayor facilidad, entre las cuales están principalmente las enfermedades respiratorias. Así que muchas gracias a nuestros ambos expositores por la excelente exposición. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas en sala 1. Déjenme un momento. Desde este momento, todas las personas que quieran hacer su pregunta en sala 1 pueden pueden levantar la manito ahí para que les activemos el micrófono. En sala 2 vamos a habilitar las preguntas a través del chat y en Facebook, en la transmisión en vivo, a través de los comentarios de la transmisión en vivo, por favor. Comentarle, doctor, que hemos tenido, bueno, ambos doctores, que hemos tenido hemos tenido más de 3.400 personas inscritas y conectadas en este taller a través de nuestra sala 1, nuestra sala 2 y nuestra transmisión en Facebook Live. Así que vamos a tratar de ser muy concretos, tanto los participantes al momento de realizar sus preguntas como los expositores al momento de dar su respuesta, por favor, para que podamos alcanzar la mayor cantidad de personas atendidas esta noche. Imagino que van a ir llegando las preguntas y entre los expositores vamos a ver quién es el adecuado para responder cada una de las preguntas. O si gustan, pueden ir turnándose una a una. Vamos a comenzar, por favor, con Yoli Riveros. Vamos a activarle su micrófono. Adelante, Yoli Riveros, con su pregunta. Sí, buenas tardes. Primeramente agradecer por tan brillante exposición de ambos doctores. Realmente en esta época nos sirve bastante porque hay mucha confusión en qué son los resfríos o si estamos con COVID y bueno, la gente está actuando de diferente manera, ¿no? Quiero hacer
dos preguntitas rápidas. Uno, preguntarle al doctor, esta vacuna de neumococo, ¿a partir de qué edades se pueden colocar y qué enfermedades cubre? Y dos, en caso de una rinitis alérgica y asociado con sinusitis, se seca demasiado la garganta y en estos casos, ¿qué tipo de tratamiento es aconsejable realizar? Gracias. Bien, gracias, Yoli. La vacuna contra el neumococo tiene la indicación precisa de mayores de 60 a 65 años para arriba, y lo que previene fundamentalmente es la ENI, la enfermedad neumocócica invasiva. ¿Qué es esto? Cuando el neumococo ingresa en nuestro organismo, nos genera la neumonía, lo que evita es que esa neumonía progrese en otros órganos del cuerpo, porque eso genera más mortalidad. Pero también disminuye la incidencia de neumonía adquirida en la comunidad, neumonía común, y cuando uno la tiene es más leve. Así que es fundamental. Y con respecto a la pregunta de la sinusitis, hay dos cosas, ¿no? Una cosa es la rinitis, otra cosa es la sinusitis. La rinitis es una inflamación localizada que lo que necesita es un spray nasal para humedecer la vía aérea, y esto disminuye la secreción que va uno tragando y es lo que genera la molestia en la garganta. Y la sinusitis, más allá de un spray nasal que puede ayudar, lo que necesita ya es antibióticos. Cuando hay una sinusitis instaurada, ya es un tratamiento con antibióticos. Muchas gracias, doctor, por responder a la pregunta. Vamos a pasar a la siguiente. Por favor, Karen Cosio Álvarez, con su pregunta, por favor. Vamos a ver. Karen Cosio Álvarez ya está con su micrófono activado. Puede. Buenas noches, doctor. Mi consulta es que ayer nos hicimos la prueba de COVID, mis dos hijitas, mi mamá y yo, y dimos positivo. Mi hijita se contagió en el colegio y ella nos contagió como un resfriado a toditos. Y lo que quería saber con el doctor es dónde lo puedo ubicar a él para que nos dé una orientación personal, porque no sabemos qué hacer. Nos han dado los medicamentos, pero no nos indican bien cómo tomarlos. Y, y parece que tuviéramos bronquitis. No sé, no sabemos al fin y al cabo qué hacer, cómo tomar. Nadie nos explica. Gracias. Adelante, por favor. Bueno, eh, bueno, si están con COVID, todos obviamente necesitan una evaluación médica. Si ya se han hecho, hay que seguir las indicaciones. De todas formas, en este momento, a partir de la gravedad y la severidad y el tipo de presentación del COVID, no siempre van a necesitar los mismos medicamentos. La mayoría de los pacientes con COVID, si tienen ustedes la vacuna, están con un grado de protección. Si son menores de 60 años, el riesgo es mucho menor. Y bueno, si son mayores de 60 años, si tienen alguna enfermedad crónica de base, sobre todo si son hipertensos, si tienen diabetes, si son obesos, si tienen alguna enfermedad respiratoria crónica, tienen que tener un poco más de cuidado. Pero el tratamiento en general para todos los grupos de COVID, que es una enfermedad viral, no se necesita antibióticos, no hay un tratamiento específico. Sí, para este grupo de riesgo habría que evaluar si se puede utilizar alguna medicación antiviral específica, pero con sus bemoles, es decir, con una evaluación previa. Después no hay un tratamiento específico para el COVID en general, tienen que ser medicamentos que alivien los síntomas, la fiebre, el dolor muscular, etc. Y eso tiene que ser prescrito por el médico que los ha valorado. A partir de eso, la recomendación principal es el manejo de síntomas y el control de la saturación de oxígeno. Es importantísimo que hagan, sobre todo en los pacientes mayores de 60 años, hacer un control diario de la saturación de oxígeno. Tienen que tener un oxímetro de pulso que actualmente se puede conseguir fácilmente en cualquier lugar para controlarse por lo menos unos 2-3 veces al día. Cualquier consulta, cualquier duda que tengan, nosotros estamos con un centro de neumología con 3 especialistas que estamos atendiendo en el centro Neumovida.
que queda en el Hospital Univalle Norte, aquí en la Tupac Amaru y América, ¿sí? Justo a la vuelta del Mercado América, que queda ahí cerca de la América Libertadores, y ahí pueden consultar. Tenemos varios horarios de consulta, somos 3 especialistas que trabajamos ahí, y pueden acudir de lunes a viernes, hacemos las consultas en varios horarios accesibles para ustedes, para hacer una evaluación un poco más a profundidad, ver qué están tomando, ver si son pacientes de riesgo, ver si hay que modificar algo en su tratamiento, pero para eso necesitamos hacer una evaluación clínica, revisarlos, ver con qué molestias están, qué tipo de pacientes son, etc. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Vamos a pasar a una pregunta más de sala 1. Por favor, con Melissa Fernández, vamos a activarle su micrófono. Ya está con su micrófono activado Melissa Fernández para hacer su pregunta. Melissa Fernández, ¿nos escucha? Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vámonos ahora con nuestra participante. Vamos a activar el micrófono a la enfermera Delina Janet Castillo López para que haga su consulta, por favor. Ya está con su micrófono activado. Buenas noches. Agradecer a los doctores por la charla que nos da, ya que es muy, está bien para poder trabajar. La pregunta es la siguiente. Hay muchos pacientes que han llegado a internarse al hospital, ¿no? Y se les ha hecho la prueba del antígeno nasal, en lo cual salían positivos. Entonces se les derivaba a una sala de pacientes con COVID, pero al esperar la prueba del PCR llegaban a salir negativos. Entonces ahí había un conflicto entre los pacientes y el personal de salud, porque cualquier paciente se molestaba, ¿no? Ellos pensaban que ya estaban negativos y que les han puesto a una sala de COVID positivos y tal vez ahí podían llegar a contagiarse realmente del COVID. Entonces, ¿por qué salía eso? ¿Qué quería saber? Ha habido mucho conflicto y mucho problema con eso. Por favor, doctor. Sí, porcentualmente hablando, en términos numéricos, la reacción en cadena de la polimerasa, la PCR para COVID, tiene una sensibilidad del 70%, o sea, tampoco es del 100%, no es que es totalmente definitiva. Y la del antígeno más o menos llega al 45-50%. Son dos técnicas diferentes. La técnica de la muestra es igual, pero la técnica para hacer la muestra es diferente. Puede pasar que hayan falsos positivos y falsos negativos en ambas técnicas. Ahí, ¿qué es lo que uno tiene que hacer como sistema de salud? Primero, los síntomas, ¿no? Si el paciente realmente viene con una clínica muy obvia de COVID, tiene los síntomas, ha estado en contacto estrecho con alguien y tiene una neumonía, por ejemplo, compatible tomográficamente hablando con COVID, digamos, si uno quiere desempatar, si vale el término, uno va a desempatar con la clínica, tiene la clínica, el antígeno positivo, y uno puede interpretar que esa PCR que le hicieron fue un falso negativo y es positivo. Si esa clínica no acompaña, lo que hay que hacer es rehisopar con la técnica de mayor sensibilidad, que es la PCR. Si otra vez se vuelve a hacer una PCR y es negativa, bueno, pues el antígeno fue un falso positivo, puede pasar. El antígeno, como les decía, tiene una sensibilidad del 45 a 50%, así que en realidad esa no es una cuestión de falla humana ni de falla del sistema, sino que la sensibilidad de esos métodos diagnósticos pueden fallar y eso ha pasado en todo el mundo, digamos. Lo que se llegaba a hacer en algún momento es que si realmente había demasiada duda, se tenía que hacer una fibrobroncoscopía, pero eso la verdad que se ha hecho en muy pocos casos. Así que uno tiene que desempatar o con la clínica o con otra PCR, que es la de mayor sensibilidad. Gracias, doctor, por su respuesta. Ahora vamos a pasarnos a responder las preguntas de nuestra sala 2 que nos están haciendo llegar a través del chat. Vamos a atender la pregunta de Jorge Aquín.
que consulta. Doctor, ¿el cambio climático puede producir alergias con síntomas de afecciones respiratorias? Adelante, por favor, con la respuesta. Sí, definitivamente sí. Los pacientes asmáticos y los pacientes con cuadros de rinitis son propensos a reaccionar a distintos cambios ambientales o estacionales. No todos los asmáticos, no todos los riníticos van a reaccionar a los mismos cambios climáticos. Hay asmáticos y riníticos que les viene bien el aire más seco, con menos polen, con menos vegetación, en épocas de invierno se sienten mucho mejor. Y hay otros asmáticos y riníticos que el aire seco, la poca humedad, la mayor contaminación ambiental, estos cambios climáticos que tenemos, les afecta mucho más y vemos que tienen menor control del cuadro crónico, es decir, tenemos pacientes que exacerban más frecuentemente en estos cambios de temperatura. Obviamente los cambios climáticos que sufrimos nos van a hacer que algunos de estos pacientes crónicos, que en general tienen la característica de tener lo que nosotros llamamos hiperreactividad de la vía aérea, es decir, que su vía respiratoria es mucho más sensible que de otras personas a estímulos a los que normalmente una persona que no tiene este problema no reacciona. Entonces es un estado de inflamación permanente que tienen desde la nariz hasta los bronquios, la mayoría de los pacientes asmáticos que cursan, la mayoría de los asmáticos con rinitis, que es parte de la misma enfermedad. Y como les digo, algunos de estos sí tienen una predisposición mayor a que sus molestias, sus síntomas empiecen a incrementar en épocas específicas. Hay asmáticos que durante todo el año se comportan de la misma forma. Hay otros asmáticos y riníticos que se comportan de forma que nosotros llamamos estacional, es decir, solamente en alguna época del año empiezan a tener molestias. Saliendo de esas épocas no necesitan ni tratamiento ni nada y se estabilizan, pero es en general dependiendo de cada paciente. Cada paciente es un mundo aparte y obviamente ellos mismos se empiezan a conocer y saben cuándo van a tener molestias y tienen que acudir a su control médico. Estos pacientes hay que tener en cuenta que son crónicos. Todo lo que en medicina tiene el apellido de crónico son enfermedades que deben tener un médico de cabecera. Si es de la parte respiratoria, lo ideal es un especialista, un neumólogo, que conozca su enfermedad, que conozca el comportamiento de estos pacientes y además muchas veces que conozca qué medicamentos les vienen mejor a cada persona, a cada paciente, a cada persona individualmente, porque no todos responden a la misma medicación. Muchas gracias, doctor Peñarrieta, por la respuesta. Vamos a pasar ahora a atender algunas consultas que nos hacen llegar a través de los comentarios los participantes de nuestra transmisión en vivo a través de Facebook Live. Acá hay una excelente pregunta. Creo que en Bolivia aplicamos mucho lo que es este tratamiento casero. Marquis Tulio Córdoba Rojas nos consulta. Los BAOs, se refiere a los BAOs de manzanilla, entre otros seguramente, ¿son para prevenir o para curar? A ver, yo creo que en realidad, no. Lo que hacen los BAOs en la vía aérea, y esto está estudiado, hay varios estudios que se han hecho con eucalipto, manzanilla, obviamente no son con muchos pacientes, pero se han hecho estudios, son humedecer, digamos, el aire que va ingresando, calienta el aire que va ingresando en ese momento, y en ese punto genera que la expectoración, que puede estar seca y pegada en la vía aérea, sea más fácil de expulsar. ¿Sí? Entonces, no es que ni cura ni previene, sino que es un tratamiento sintomático, por decirlo así. Lo que hace es despegar esa mucosidad seca, dura, y uno la elimina fácilmente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No a todos los pacientes les va a hacer ese efecto, y lo que puede llegar a generar, tampoco en todos los pacientes, es un poco broncoespasmo, o sea, que eso genera un poco de inflamación y que la vía aérea se cierre un poquito. Ahora, la verdad que obviamente no son tóxicos, no son dañinos, y es eso, no es que ni curan ni previenen, sino ayudan a eliminar esa secreción dura, seca y pegada en la vía aérea para que sea de más fácil eliminación. Lo que sí sugeriría es no, digamos,
exagerar con esos vaos, ¿no? Hacerlos una vez al día, pero no de manera constante porque tampoco nuestra vía aérea está acostumbrada a recibir tanta humedad ni tanto aire caliente. Entonces, lo podemos hacer una vez al día y no de manera exagerada. Muchas gracias, doctor Solís. Creo que era una aclaración muy oportuna, ya que esta temporada hay muchas personas en el país que realizan esa clase de vaos, de diferentes hierbas, sin saber cuál es el efecto real o usándolos como un remedio para cualquier tipo de enfermedad respiratoria. Volvemos a nuestra sala 1 a atender respuestas, a atender más consultas. Por favor, al señor Reinaga José Luis, vamos a activarle su micrófono para que pueda hacer su consulta. Reinaga José Luis, por favor, adelante. Primeramente, muy buenas noches al doctor Peñarieta y al doctor Solís, ¿no? Una consulta que yo tengo. Bueno, mi hijo se resfrió en la cual agarró tos y por la cual también tenía fiebre, presentó fiebre y de repente comenzó a tener mucha hemorragia por la nariz. Y en estos casos, ¿qué es lo que se puede hacer y por qué, digamos, tuvo mucha hemorragia, digamos? ¿Por qué presentó la hemorragia? Necesito, por favor. Ok. Bueno, la mayoría de los cuadros gripales van a venir con un cuadro con molestias sistémicas, es decir, con molestias generalizadas, ¿no? Y una de las principales es la fiebre. eh, una influenza o ya respiratorio, y también el COVID puede venir con molestias respiratorias y con fiebre, malestar general y fiebre. Si es un cuadro agudo, lo que pasó a su hijo, lo más probable es que es un cuadro gripal. Eh, y en general, la principal forma de presentación de estas infecciones respiratorias agudas es una rinitis y una rinofaringitis, es decir, una inflamación de la nariz, de la mucosa de la nariz, y una inflamación de la mucosa de la faringe, de la garganta. Esa es la forma más frecuente. Entonces, una rinitis, una inflamación por una infección respiratoria aguda, lo que produce es mayor flujo de sangre hacia la mucosa nasal. Esto produce una inflamación, esto produce mayor moco, esto produce que empiece a necesitar limpiarse más frecuentemente las fosas nasales, y obviamente a medida que uno empieza a limpiarse más frecuentemente con el esfuerzo y con todo esto, produce pequeñas lesiones en la mucosa nasal y puede predisponer a un sangrado que en general, si no es un sangrado que no para, un sangrado profuso, que en general es para llevar a un paciente a una consulta, podría ser médico de emergencias o un otorrino para taponear esto si es que no parara, pero en general son episodios de sangrado que no son en gran medida difíciles de controlar, pero es muy frecuente en pacientes con infecciones nasales, respiratorias, agudas, por la irritación del flujo continuo, de la limpieza continua, que se produzcan pequeñas heridas que producen sangrado nasal. Esto es habitual, y mucho más cuando la mucosa está con este aire seco y frío que tenemos en el medio ambiente, que hace también que predisponga a este tipo de cuadros. Obviamente, si esto es un cuadro agudo, es decir, un cuadro de corta duración, que no tiene un cuadro que no se caracteriza porque sea frecuentemente que le pase esto, ¿no? Que si a él le pasa frecuentemente que le sangra la nariz, así esté resfriado o no, hay que hacer una evaluación, posiblemente tenga un cuadro rinítico crónico que tenga que ser evaluado con un poquito más de detenimiento, ¿no? Muchas Muchas gracias gracias. por su respuesta, doctor Peñarrieta. Vamos ya finalizando la ronda de preguntas. Pasamos con una pregunta que nos llega desde nuestra transmisión en Facebook. Ivonne Navia Pérez nos consulta. Por favor, una consulta. ¿Las personas que tuvieron COVID-19 son propensas a tener infecciones respiratorias más frecuentes? Muchas gracias por su respuesta. Adelante, por favor, doctor, con la respuesta. Las personas que tuvieron COVID, lo que
Lo que se está viendo es que las vamos a dividir en dos grupos. Si una persona tuvo un COVID severo, con daño pulmonar, con neumonía, con requerimientos de oxígeno e internación, puede llegar a tener secuelas que pueden llegar a condicionarla a algunas infecciones a repetición. Hay que ver qué tipo de secuelas pulmonares o qué tipo de secuelas bronquiales puede llegar a tener para tener infecciones a repetición. Pero la gran mayoría han tenido COVID leves, con, digamos, sintomáticos solamente en la casa, sin requerimientos de oxígeno además. Y esos pacientes que tuvieron COVID leve y que no han requerido oxígeno, generalmente no tienen secuelas pulmonares ni bronquiales que los, digamos, que les haga más propensos a infecciones, ¿sí? Lo que sí podríamos estar hablando que está pasando es que algunos pacientes que han tenido COVID han quedado con un poquito de inflamación de la vía aérea, lo que genera síntomas persistentes, que es lo que se llama el long COVID, como tos, un poco de falta de aire, tal vez dolor acá en el pecho, pero eso no es una infección a repetición, sino son síntomas persistentes del COVID que sí los estamos viendo, que sí tienen tratamiento, que necesitan un seguimiento, pero que ceden con un tratamiento específico. Pero no son infecciones a repetición, sino es el denominado long COVID o COVID prolongado. Muchas gracias, doctor Solís, por su precisa respuesta. Pasamos ahora a responder otra consulta de nuestra sala 1. Por favor, Melissa Fernández. Le estamos activando su micrófono para que pueda hacer su consulta. Buenas noches, doctor Solís y Peñarrieta. La pregunta es la siguiente. Si una persona ha tenido un resfriado o una gripe y ha sido mal curada, conlleva a la sinusitis y posteriormente en ocasiones tenga dolor de cabeza. Ok, esa es una pregunta bastante frecuente en la consulta. Es decir, he tenido una gripe o un resfrío mal curado. En realidad, este es un concepto errado que siempre tratamos de explicar en la consulta. No existen resfríos ni gripes mal curadas. ¿Por qué? Porque no existe un tratamiento específico para la gripe ni el resfrío común, porque son enfermedades virales. Por lo tanto, como decía Marco, es decir, la mayoría de estos cuadros virales necesitan solo un tratamiento sintomático, es decir, aliviar las molestias, nada más, medicación para aliviar las molestias. Por lo tanto, un resfrío y una gripe no pueden ser mal curados, porque no hay un tratamiento específico. Sí puede haber molestias persistentes, es decir, un paciente que ha pasado por una gripe puede quedar con una tos persistente, puede quedar con irritación de la vía respiratoria, puede quedar con rinitis persistente, una rinitis posinfecciosa, puede quedar con una bronquitis o una hiperreactividad de los bronquios persistente posinfecciosa que hay que evaluar. Y la rhinosinusitis, la sinusitis, en general es el compromiso que presentan los espacios que tenemos alrededor de la nariz, que son los senos paranasales, y que en general pueden estar relacionados con sobreinfección bacteriana o no. El tiempo, como hablábamos en la exposición, nos va a marcar la posibilidad de que esa sinusitis, esa rhinosinusitis sea bacteriana. En general, la mayoría de las rhinosinusitis también son virales antes de la semana. Pasada la semana, si persisten los síntomas, si hay fiebre, el dolor de cabeza, etcétera, puede ser una sobreinfección bacteriana que tiene que ser evaluada por el médico. Ahora, si pasa el tiempo y estamos hablando de un cuadro que persiste más allá de las 3 semanas y hay síntomas nasales con dolor de cabeza, puede que estemos hablando de una sinusitis crónica inflamatoria que hay que evaluarla y no siempre es un proceso infeccioso. Y muchos pacientes que pasan por un cuadro gripal fuerte por influenza o también un cuadro rinosinusal por COVID pueden quedar o pueden gatillar una rinitis o una rinosinusitis crónica que necesita un tratamiento más que antibiótico, un tratamiento antiinflamatorio y de desobstrucción de los conductos que comunican los senos paranasales con la nariz. Y muchas veces puede quedar un dolor de cabeza frontal en estos pacientes.
todo síntoma, como habíamos visto, que persiste más allá de 15 días, toda molestia que persiste más allá de 15 días, necesita una evaluación médica para definir cuál es la causa de la persistencia de estas molestias. Siempre es importante tener en cuenta que la obligación y el trabajo nuestro del médico que evalúa es llegar a definir el diagnóstico y la causa por la que esta molestia persiste. Y puede ser muy variable de persona a persona. Si no se llega a definir un diagnóstico, es lo que pasa, por ejemplo, cuando uno acude a una farmacia. El farmacéutico es un profesional que no está capacitado para diagnosticar. Por lo tanto, si no diagnostica, no sabe, está trabajando a ciegas y va a dar un tratamiento a una persona. Nuestra obligación como médicos es definir la causa de las molestias que uno tiene. Y si uno tiene molestias nasales persistentes, hay que ver si es una rinitis, ver si es una rinosinusitis, si es un cuadro postinfeccioso, si es una sobreinfección bacteriana, si es un debut de un cuadro rinítico crónico, etc. Entonces, para eso necesitamos definir bien el diagnóstico, poner nombre, apellido a la causa de las molestias de la enfermedad y a partir de eso recién dar un tratamiento. Muchas gracias por la respuesta, doctor Peñarrieta, y muchas gracias también, doctor Marcos Solís. Con esa respuesta finalizamos nuestra ronda de preguntas en nuestro taller. Muchas gracias por la excelente exposición, muy oportuna en esta temporada de invierno en la que las enfermedades respiratorias especialmente se incrementan mucho. Estoy seguro que han podido aclarar muchas de las dudas de las personas que han participado en el taller, las cuales han sido más de 3.400 personas que se han inscrito, se han conectado a nuestro taller número 102. Por favor, manténganse conectados. Vamos a mostrarles algo de nuestra plataforma virtual, como así también comenzando con la encuesta que sacamos cada semana para poder elegir el siguiente tema. Como se puede ver, lo que tenemos acá es nuestra encuesta para elegir el siguiente tema, de la cual ha ganado con una gran diferencia el tema de vacunas para prevenir enfermedades de invierno. Este va a ser el tema de nuestro siguiente taller, nuestro taller número 103 del martes 12 de julio, al cual se van a poder inscribir todos a partir de mañana, cuando ya publiquemos la información para poder participar del siguiente taller. Queremos invitarlos a participar de manera activa, siguiéndonos en nuestras redes sociales, entre las cuales está nuestra página de Facebook, en las cuales, como pueden ver, hacemos la transmisión del taller en vivo, publicamos las encuestas, anunciamos los talleres a los que van a poder participar, publicamos los certificados, entre otros. Recordarles que el certificado de este taller se va a entregar después de 72 horas, es decir, hasta el día viernes. Vamos a publicar a través de nuestras redes sociales, grupos de WhatsApp y Telegram, el link para poder buscar y acceder a su certificado. De la misma manera, los invitamos a formar parte de nuestro sitio web, en el cual van a poder encontrar información muy complementaria a todo lo que son nuestros talleres, entre los cuales tenemos las grabaciones de nuestros talleres, tenemos materiales a los cuales pueden acceder creando un usuario, como pueden ver acá, que se hace con un simple clic. Podemos acceder a lo que son lecturas, videos, las presentaciones de los expositores que nos envían, entre muchas otras cosas. También los invitamos a formar parte de nuestra comunidad de Instagram, con el nombre de Escuela de Género y Desarrollo, donde, al igual que en Facebook, publicamos toda la información para poder participar en nuestros talleres, entre muchas otras cosas, además de las historias que publicamos con frecuencia. Y si no pudieron participar de este taller, llegaron tarde al taller, tuvieron que retirarse antes o se perdieron algún otro, acá tienen nuestro canal de YouTube, todos los talleres, las grabaciones de todos los talleres en video, para que puedan repasar el tema, ver talleres anteriores que tal vez se perdieron o recordar algunos talleres que ya han podido asistir. Y si no pueden ver la versión en video, tal vez están conduciendo en el trabajo o en algún lugar donde solamente puedan acceder a audio, tenemos nuestro podcast, donde las grabaciones de cada uno de nuestros talleres, incluyendo este por supuesto, se publican después
de finalizado cada taller y también pueden escuchar esa versión. Y si quieren enterarse de todas nuestras actividades, recibir los links para inscripción, recibir el link para descargar los certificados, recibir los recordatorios para participar en los talleres, pueden unirse a nuestro grupo de Telegram, que como verán ya estamos muy cerca de llegar a los 14,000 suscriptores. Muchas gracias a todas las personas que participan junto a nosotros en esta comunidad. Al igual que, por supuesto, los doctores nos van a enviar su información de contacto, porque seguramente muchas personas van a querer contactarlos después de esto para agendar algunas consultas, tener su dirección, seguirlos en sus redes sociales, entre otras cosas. Muchas gracias a ambos doctores, doctor Peñarrieta, doctor Solís. Por favor, les pido una sonrisa para nuestra foto grupal que la vamos a publicar en un momento en nuestras redes sociales. Vamos a ahora sacar al doctor Solís. Hay una sonrisa, por favor. Perfecto. Ahora vamos a pedir, por favor, a todos nuestros participantes que enciendan sus cámaras. Vamos a sacar las fotos grupales a todos para publicarlas más tarde en nuestras redes sociales. Muchas gracias, doctor Peñarrieta, doctor Solís, por la excelente participación que han tenido en este taller. Esperamos que próximamente contar igual también con su presencia para futuros talleres. Muchas gracias. Un saludo. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo y agradecimiento de parte también a nuestra directora Daniela Cabrera, que hoy por razones de trabajo no pudo conectarse. Muchas gracias. Hasta luego y ahora, por favor, todos pueden encender sus cámaras. Vamos a comenzar a mandar saludos. Muchas gracias, doctor Edison Fernando Crespo Meneses, por conectarse. Aquí tenemos a Yolanda Condori Ferrell, Sandra Mejía, a la licenciada Patricia Claudia Corrales Villanueva, que se ha conectado también con nosotros, a la señora Rosana Victoria Ríos, Delia Beatriz, Romina, doctora Lenny Laura Cejas, también ahí a Efraín Galarza, que nos está mandando saludos, Jonathan Stalin, Aileen Herrera, Julio César Suárez Rivero, a la señora Giovanca Hilda Valdivieso Pérez. Saludamos también a Mario Alberto Elías, a la doctora Guara Maya Paz Gutiérrez, Tatiana Muñoz Quispe, muchas gracias por conectarse, la señora Madeline Perrufino Howard. Seguimos enviando saludos, pueden seguir encendiendo sus cámaras, por favor. Un saludo a Janet Silva Choque, a Justino Jerez Alemán. Estamos con Leonor Moscoso también, Yeker Rolando Morales, Abril Cruz, Carla Bustos, Gabriela Denise Benítez, un saludo. María Elizabeth Delgadillo Barrios, como cada semana, infaltable en nuestros talleres. Heidi Caral, Nardi Beatriz Ayaviri. Saludos a Juan Carlos Calderón, a Laila Curisoria, a Melissa Fernández, Yolanda Condori. Muchas gracias a todos por participar en este taller. Esperemos que hayan podido aprender mucho, resolver sus dudas. Recuerden que pueden volver a ver el taller en nuestras redes sociales, la grabación, los certificados les haremos llegar hasta el día viernes. Y así es como finalizamos nuestro taller número 103. Y no se preocupen que para el siguiente taller, nuestra directora va a volver, nuestra directora Daniela ya va a estar acá de regreso de su viaje para poder dirigir nuestro siguiente taller. Muchas gracias a todos por participar. Nos vemos en el siguiente taller. Hasta la siguiente oportunidad. Un saludo a todos.